Señor Jesús supremo Rey, te alaba hoy tu humilde grey, acepta el himno de loor que ofrece en prueba de su amor, que el culto nuestro dado a ti. Alianza nueva sea aquí, de gracia, amor y santidad, uniéndonos en tu verdad. Que tus mercedes, buen Jesús, al alma llenen de tu luz, jamás le lleguen a faltar, mientras aquí haya de estar. Que cada día pueda estar más cerca de Jesús y andar creciendo en gozo, fe y amor, hasta llegar a ti, Señor. Muy bien, muy buenos días, queridos hermanos. Los invito a que nos coloquemos de rodillas en este momento. Vamos a tener una oración para iniciar con el estudio de la palabra de Dios en esta mañana. Coloquémonos de rodillas, por favor. Oremos. Amoroso y maravilloso Padre Celestial, nos presentamos delante de usted en esta hora de rodillas, reconociendo su grandeza, su magnificencia y presentándonos como quien necesita de usted para vivir, para ser sostenidos, para poder avanzar en la fe, para poder seguir adelante el camino hacia la santidad, hacia la perfección al cual hemos sido llamados. Amoroso Padre Celestial, amado Cristo Jesús, amado Espíritu Santo, a ustedes nos dirigimos en esta hora porque anhelamos que puedan seguir bendiciendo esta reunión con su presencia. No lo pedimos porque seamos dignos siquiera de elevar esta oración, sino en los méritos santos de Cristo Jesús, porque en su sangre nosotros somos limpios, aceptos delante del trono de la gracia para poder seguir avanzando en la fe y viviendo la carrera cristiana. Padre Celestial, permite que los pasajes que estudiemos en esta hora puedan ser de bendición para nuestras vidas, que con toda humildad, sencillez de corazón, sin presunción, sin hacer alarde de sabiduría o de inteligencia, podamos estudiarlos y meditarlos y que pueda ser tú, amado Espíritu Santo, quien pueda explicar dichos pasajes a nuestra mente y a nuestro corazón. Es usted, amado Espíritu Santo, el dador de esa instrucción, quien utilizó a santos hombres y mujeres de Dios para poder traer ese mensaje hasta nosotros hoy. Y es por eso que a usted acudimos, para que, siendo usted el inspirador de dichas palabras, pueda enseñárnoslas en esta hora, hacérnoslas entender y sobre todo no solamente convertirnos en oidores de la palabra, sino en hacedores de la misma. Quédense con nosotros, lo imploramos en los méritos santos de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Muy bien, queridos hermanos, muy buenos días para todos. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes con el objetivo de poder acercarnos a la palabra del Señor y poder meditar en ella. Voy a compartir pantalla en este momento para que por favor me puedan confirmar si si la están viendo de la forma adecuada. Bien, aquí estamos viendo la pantalla. Sí, Carlos Andrés, todo está bien. Ok, muy bien. Vamos a iniciar entonces con el estudio en esta hora y lo vamos a hacer recordando que el título del mensaje de esta mañana es Un pueblo separado del mundo. Vamos a utilizar bastante la Biblia en esta hora. Es nuestro privilegio hacerlo ya que tenemos nuestras Biblias a la disposición. Y vamos a leer algunos pasajes del Espíritu de Profecía. Así que antes de iniciar, quiero pedirles, mis queridos hermanos, que por favor tengamos nuestra Biblia a mano. La mayoría de textos van a aparecer en pantalla, pero es importante que nosotros podamos ir a nuestras Biblias y leerlo por nosotros mismos de la palabra de Dios. El texto base o el texto guía que utilizaremos en la meditación de esta hora lo podemos encontrar en 2 capítulo 6, versículos 14 al 18. Así que quiero, mis queridos hermanos, que podamos ir en nuestras Biblias y podamos leer. 2 capítulo 6, versículos 14 al 18. Dice la palabra de Dios. Espero que todos lo hayamos encontrado ya. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿Qué común tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía hay entre Cristo y el diablo? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo impuro, y yo recibiré. Y seré vuestro Padre, y vosotros seréis mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Muy bien. El mensaje que nosotros encontramos en el título de la meditación de esta mañana, Un pueblo separado del mundo, es un mensaje que se presenta de forma continua en todas las escrituras. En la mañana el día de hoy tendremos el privilegio de ir a las Sagradas Escrituras desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, pasando por la experiencia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, de algunos personajes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de los discípulos, de otros hombres que fueron escogidos por Dios para llevar a cabo una misión especial, y a través del propio ejemplo de Cristo Jesús en esta tierra, y nos daremos cuenta que en toda la extensión de la palabra del Señor, este mensaje es un mensaje que se reitera de una forma continua y de una forma muy enfática de parte de Dios para nosotros. Dios anhela, Dios desea que nosotros podamos constituirnos como parte de un pueblo diferente, de un pueblo especial, de un pueblo santo, un pueblo apartado por Dios para llevar a cabo su misión o una misión que él mismo nos ha encomendado en esta tierra. Segunda de Corintios capítulo 6 nos dice que no hay unión, no hay armonía, no hay igualdad entre Dios y Satanás, que no hay acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos, y por lo tanto nos hace un llamado, y ese llamado es a que podamos apartarnos, salir de en medio de ellos, no tocar lo inmundo, y entonces el Señor nos recibirá. Así que con eso en nuestra mente, vamos a ir a esos ejemplos, esos casos, esas muestras a lo largo de las Escrituras que nos presentan esta maravillosa verdad. La verdad de que Dios nos llama a ser un pueblo apartado del mundo, un pueblo peculiar.
Muy bien. Quiero que por favor alguien me ayude con la lectura que aparece en pantalla. La funesta influencia del pecado envenena la vida del alma. Nuestra única seguridad, separación de aquellos que viven en la oscuridad. Perdón un momentico, es que como está la imagen ahí, ya. Nuestra única seguridad está en la separación de aquellos que viven en su oscuridad. El Señor nos ha mandado salir de entre ellos y estar separados y no tocar lo inmundo, y Él nos recibirá y será un Padre para nosotros, y nosotros seremos sus hijos e hijas. Si deseamos ser, no alcanzo a leer ahí, adoptados en la familia de Dios, hijos del Rey Celestial, debemos cumplir con sus condiciones, debemos salir del mundo y presentarnos como un pueblo peculiar ante el Señor, obedeciendo sus preceptos y sirviéndole. Muy bien, muchas gracias. El texto que acabamos de leer no es otra cosa sino un comentario de la hermana White de 2 de Corintios capítulo 6. Cuando la hermana White, siendo inspirada por el Señor, comenta el pasaje, nos da la razón por la cual Dios nos llama a ser un pueblo apartado del mundo, un pueblo peculiar, un pueblo que no se contamine con la inmundicia que hay en el mundo. Y la razón principal que nos da el Espíritu de Dios a través de la hermana White es que el pecado tiene una influencia funesta, una influencia devastadora, una influencia mortal que envenena la vida del alma. Y por lo tanto, nuestra única seguridad está en la separación de aquellos que viven en oscuridad. El mensaje del día de hoy, mis queridos hermanos, es un mensaje muy especial, es un mensaje muy importante porque de cierta manera va en contra del mensaje que comúnmente se está predicando en el mundo protestante. ¿No es cierto? La Biblia, la pluma inspirada, nos dice que nuestra única seguridad es estar separados de aquellos que viven en la oscuridad en la que se encuentra este mundo, porque el pecado tiene una influencia devastadora sobre la vida. ¿Queremos ser hijos e hijas de Dios? ¿Queremos ser adoptados como parte de la familia del Señor? Bueno, mucha atención a lo que dice. Voy a poner el puntero aquí para poder señalar. Hay unas condiciones que hay unas condiciones que el Señor nos dice que Él quiere recibirnos. Voy a regresar. El versículo 17. No toquéis lo inmundo y yo recibiré. Y seré un padre para vosotros y vosotros seréis mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Si nosotros queremos ser hijos e hijas de Dios, si queremos que Él sea un padre para nosotros, que Él nos reciba, hay unas condiciones que cumplir. Debemos salir del mundo y no tocar lo inmundo, mantenernos lejos de aquellos que viven en oscuridad, lejos de aquellos que viven en oscuridad. En otro pasaje, en otra cita, la hermana White nos presenta dicha separación de esta manera. Dios tiene un pueblo separado y peculiar. Su fe es peculiar, sus perspectivas son peculiares y gloriosas. Y si no consideran que el incentivo celestial que se les ofrece es de valor suficiente para llevarlos a renunciar a las modas del mundo, cuando Dios se levante para castigar a los habitantes de la tierra por su iniquidad, deben perecer con ellos. En otras palabras, Dios tiene un pueblo peculiar, con una mentalidad peculiar, con una fe peculiar, con una doctrina peculiar, con unas perspectivas peculiares, y quien no esté dispuesto a vivir una vida peculiar, dice la pluma inspirada, tendrá que sufrir la ira de Dios cuando se levante a castigar a los habitantes de la tierra por su iniquidad. Es decir, es momento, si no lo hemos percibido todavía, que nosotros podamos entender que estamos llamados a vivir vidas peculiares.
vidas diferentes, vidas santificadas, vidas apartadas. Hoy en día, en un mundo que está lleno de personas que hacen cualquier cosa por encajar, por ser uno más, por gozar de la aceptación social, el mensaje de la pluma inspirada no ha cambiado. El mensaje de Dios para nuestras vidas sigue siendo, es necesario que nosotros seamos diferentes, que vivamos diferentes. No solamente como una profesión de fe, sino como un estilo de vida donde Cristo Jesús ocupe el primer lugar en nuestra experiencia y de la dependencia hacia Él puedan surgir todas las demás áreas de nuestra vida. Ahora, Santiago capítulo 4, versículo 4, este pasaje no se encuentra en las diapositivas, por lo tanto vamos a utilizar la Biblia para leerlo. Dice de la siguiente manera: adúlteros, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? No podemos tener las dos cosas. Si somos amigos del mundo, no podemos profesar ser amigos de Dios. Necesitamos hacer distinción entre las dos cosas. El que quiere ser amigo del mundo se constituye automáticamente ¿en qué cosa? ¿Qué dice la Biblia? Se constituye en enemigo de Dios, ¿cierto? Es necesario que nosotros tengamos bien claro esa necesidad de distinción. Y Primera de Juan, ahí un poquito más adelante, Primera de Juan capítulo 2, versículo 15, dice de la siguiente manera: no améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por lo tanto, necesitamos ser conscientes de esa distinción. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el Señor ha ordenado positivamente a su pueblo que se distinga del mundo, que sea diferente del mundo, en espíritu, en objetivos, en prácticas, que sean una nación. Voy a regresarme anteriormente. En el otro pasaje, el 26 de noviembre de 1861, la hermana White decía: Dios tiene un pueblo peculiar, un pueblo separado del mundo, donde su fe es peculiar, su perspectiva es peculiar. Ahora, en este pasaje nos dice que debemos ser diferentes en espíritu, que el espíritu que nos debe gobernar es un espíritu no del mundo, sino un espíritu diferente, un espíritu del cielo, el espíritu de la divinidad nos debe gobernar. En objetivos, en prácticas, en espíritu, en objetivos, en prácticas, en perspectivas y en fe. Por lo menos 5 cosas en las cuales se nos llama a ser diferentes: en fe, en perspectivas, en espíritu, en objetivos y en prácticas. Y eso se resume en que estamos llamados a ser una nación santa, un pueblo peculiar, para que pueda mostrar las alabanzas del que los llamó de las tinieblas a su luz admirable, el pasaje tan conocido de Pedro. El oriente no está más lejos del occidente que los hijos de la luz en costumbres, prácticas y espíritu de los hijos de las tinieblas. Bueno, hace una analogía muy interesante la hermana White. El oriente del occidente, el oeste del este. Si nosotros miramos hacia el este, por mucho que avancemos, siempre habrá algo más que mirar. Y si nosotros miramos hacia el oeste, sucederá exactamente lo mismo. Sin embargo, la analogía que se utiliza es que ni aún el oeste del este o el oriente del occidente están tan lejos como lo deberían estar los hijos de la luz de los hijos de las tinieblas. Sin embargo, hoy en día, a muchos de nosotros, si no hacemos profesión a través de nuestras palabras, no hay nada que nos distinga de las demás personas en el mundo. Pero la palabra de Dios es clara en mencionarnos que es necesario que nosotros podamos ser diferentes. Ahora, el texto nos dice tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, vamos a ir desde el Antiguo Testamento mirando cómo el mensaje de Dios para su pueblo, la necesidad de un pueblo peculiar, de un pueblo diferente, de un pueblo santo, de un pueblo escogido y apartado, siempre ha sido una característica que ha identificado
a los verdaderos adoradores y quienes en todas las épocas de la historia de ese mundo han formado parte de ese pueblo peculiar que Dios siempre ha tenido en esta tierra. Ahora, vamos a iniciar con el ejemplo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, después de vivir más de 400 años como esclavo en Egipto, sale por la mano del Señor a través de su brazo extendido y de su poder para poseer la tierra prometida, la tierra de Canaán. Pero en ese peregrinaje y durante o en el momento en el cual ellos llegaran a poseer esa tierra, el mandato de Dios siempre fue muy claro para ellos. Dios le ordenó especialmente al antiguo Israel que fuera y siguiera siendo un pueblo separado de todas las demás. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan la historia bíblica, pero es común que nosotros nos encontremos en el libro de Éxodo, en el libro de Levíticos, en el libro de Números, en el libro de Deuteronomios, un pedido especial de Dios para su pueblo. Dios era consciente que en el viaje desde Egipto hasta Canaán, el pueblo de Israel tendría que atravesar por muchas naciones extranjeras, por muchas naciones paganas. Pero cuando nosotros leemos cuál era el derrotero que Dios había marcado para ese viaje en el desierto, nos vamos a encontrar de una forma continua y recurrente que el Señor siempre le decía a Moisés para que Moisés le pudiera decir al pueblo: es necesario que en algunos casos el mensaje, el pedido de Dios para su pueblo era: no pasen por esa nación pagana, sino que rodeen la tierra, vayan a su alrededor. No es necesario que se expongan de esa forma cuando pueden, sí, caminar más, sí, trabajar más, sí, aumentar más el tiempo de viaje, pero estar más seguros. En otras ocasiones, cuando era totalmente necesario que atravesaran la nación en cuestión, el mensaje del Señor para su pueblo seguía siendo claro: vayan por el camino, pero no entren a las villas, no entren a las ciudades, no entren a los sembrados, vayan solamente utilizando el camino, lo que tomen, páguenlo por su precio justo, pero no se desvíen. Era necesario de que el pueblo de Israel siguiera siendo un pueblo diferente, un pueblo distinto, un pueblo apartado, a pesar de las circunstancias. No debían presenciar la idolatría de quienes los rodeaban, dice el texto, para que sus propios corazones no se corrompieran, para que la familiaridad con las prácticas impías no las hicieran parecer menos malvadas ante sus ojos. En otras palabras, si el pueblo de Israel iba a estar en continuo contacto con esas naciones paganas y en lugar de solamente ir por los caminos o rodear aquellas naciones, se detenían de forma continua en las ciudades, en las villas y presenciaban las atrocidades, los pecados, la idolatría que aquellas naciones practicaban, de forma inconsciente y sin ellos notarlo, cada vez el pecado se haría menos horrible delante de sus ojos. Cada vez aquellas prácticas impías serían más familiares para ellos y a sus ojos, de forma inconsciente, llegarían a ser menos malvadas. El pueblo de Israel, nosotros allí tenemos una imagen que nos recuerda aquel momento en el que Moisés sube al monte a recibir directamente las tablas de parte del Señor y una serie de preceptos que el pueblo debía cumplir. Y en esa historia, que fue precisamente el último tema que habíamos predicado en este servicio, en este lugar, el pueblo inmediatamente dice: hagamos un ídolo. ¿De dónde aprendió el pueblo a hacer tal cosa? ¿De dónde encontró el ejemplo para que inmediatamente hubiera la ausencia de aquel instrumento que Dios estaba utilizando para guiar al pueblo? Ellos dijeran inmediatamente: hagamos un ídolo. Nunca hubiera surgido tal pensamiento a su mente si el pueblo no hubiera estado en contacto durante tantos años en Egipto y hubiera visto la idolatría en sus habitantes. Muchos de los pecados que el pueblo llegó a practicar fueron consecuencia de la familiaridad con el pecado y con las prácticas paganas que ellos observaron durante tanto tiempo en Egipto y habían llegado a aprender en desobediencia al precepto del Señor
en las naciones paganas con las cuales llegaron a emparentarse y a familiarizarse. Ese mensaje no es un mensaje que haya muerto con el pueblo de Israel en la antigüedad. Es verdad, hoy el pueblo de Dios no está constituido por una nación en específico, sino por los hombres y las mujeres fieles, como dice la pluma inspirada en Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, el pedido de parte de Dios sigue siendo el mismo. No es necesario que nosotros entremos en familiaridad y en relaciones con los paganos, de tal manera que nosotros nos familiaricemos tanto con el pecado que llegue a ser menos horrible o menos malvado o más suavizado delante de nuestros ojos. Y como lo veremos más adelante, mis queridos amigos y hermanos, eso incluye a nuestras amistades, a nuestros conocidos en el trabajo, pero también incluye a nuestros familiares que no comparten nuestra fe. Es necesario que nosotros entendamos que estamos llamados a ser un pueblo diferente. El mensaje termina diciendo, pocos se dan cuenta de su propia debilidad y de que la pecaminosidad natural del corazón humano a menudo paraliza nuestros esfuerzos más nobles. Es decir, muy pocos de nosotros realmente nos damos cuenta que al entrar en familiaridad y al entrar en contacto con aquellas personas que no temen al Señor, pues nuestra tendencia hacia las cosas malas terminará venciendo por encima de nuestros esfuerzos más nobles. Ahora, al pueblo de Israel, una vez llegara a la tierra prometida, el mensaje no cambiaba. El mensaje de ser un pueblo separado, un pueblo peculiar, un pueblo que no se entremezclara sin necesidad con los paganos, no fue un mensaje solamente para el desierto y mientras pasaban por las naciones donde tenían que llegar. No fue de esa manera. Cuando el pueblo de Israel, después del pecado, a las puertas de la Canaán se lo condenó a vagar en el desierto hasta que toda aquella generación muriera. El mensaje de no mezclarse con aquellos pueblos idólatras se siguió siendo presente, se siguió manteniendo. Y cuando llegó el momento de entrar a poseer la tierra prometida, el mensaje no cambió. Deuteronomios 18, 9 al 14 dice de la siguiente manera, Deuteronomio 18, 9 al 14. Cuando hayas entrado en la tierra que el Eterno tu Dios te da, es decir, cuando ya tomes posesión de la tierra prometida, no imitarás las abominaciones de las naciones. No seguirás el ejemplo de aquellas naciones. Ahora, no haya en ti quien pase a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni quien practique astrología, ni quien practique hechicería, ni quien practique magia, ni quien sea divino, ni medio, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque es abominable al Señor cualquiera que haga estas cosas. Por esas abominaciones el Eterno tu Dios echó a esas naciones delante de ti. Perfecto serás ante el Eterno tu Dios, porque esas naciones que vas a heredar a hechiceros y astrólogos oyen, pero a ti te lo prohíbe el Eterno tu Dios. Cuando llegues a tomar posesión de la tierra prometida, no pienses ni siquiera por un momento que entonces el peregrinaje acabó, que la guerra acabó, que ya tomaste posesión y ahora vas a comenzar a disfrutar de la tierra prometida y vas a comenzar a extender tus tiendas hasta llegar a aquellas naciones circundantes paganas y vas a comenzar a entrelazarte con ellos, a familiarizarte con ellos, a unirte con ellos, porque eso es abominación para Jehová tu Dios, dice el texto. Ahora, el mensaje para el pueblo de Israel era un mensaje claro. Ellos debían ser un pueblo diferente y un pueblo apartado. Ahora, ¿cuál era el propósito de Dios con el pueblo de Israel? El propósito de Dios con el pueblo de Israel era tener un pueblo a través del cual pudiera bendecir al mundo. Ese era el propósito del pueblo.
Pero ese propósito no se iba a cumplir, no se iba a lograr si el pueblo comenzaba a familiarizarse con las costumbres de estos pueblos paganos. Ahora, alguien se podrá estar preguntando, bueno, y entonces, ¿dónde queda el trabajo por los demás? ¿Dónde queda el trabajo de las almas? ¿Nos vamos a convertir en unos monjes, en unos ermitaños? ¿No vamos a hablar con absolutamente nadie? Bueno, ese mensaje es el mensaje que hoy se predica desde los púlpitos. Ese mensaje es el mensaje que hace que pastores se paren delante de la plataforma y digan que si nosotros le vamos a dar el mensaje a unas personas que están con un par de cervezas, pues no hay nada de malo en que nosotros, por ganar esas almas, pues nos involucremos y comprometamos nuestros principios. Pero el mensaje bíblico es diferente. Ahora, ¿dónde queda el trabajo por las almas? Bueno, lo vamos a mirar más adelante en este mismo mensaje, en esta misma predicación. Sin embargo, estamos contemplando a la luz de la palabra del Señor cómo el mandato de Dios para su pueblo era claro. No había necesidad de entrar a mm, compartir con aquellas naciones paganas que no honraban a Dios y que la voluntad de Dios no ocupaba el primer lugar en sus vidas, ¿cierto? Ahora bien, el mandato de ser un pueblo especial, un pueblo apartado del mundo, no se limitó solamente a la época en la cual Israel iba a poseer la tierra. Más adelante, cuando Israel pide un rey, que entre otras cosas pide un rey y comete una gran equivocación. Ustedes recordarán la historia. Israel desecha a Dios como su rey y piden un rey. ¿Por qué? ¿Por qué piden un rey? Porque habían visto a las naciones vecinas, a las naciones paganas, tener un rey. Si no hubieran observado, si no se hubieran familiarizado con esa práctica, el pueblo no hubiera pedido un rey, pero llegaron a desear, a anhelar lo que sus propios ojos habían visto que los demás hacían. Y ese es un mensaje muy fuerte para nuestras vidas. Muchos de los defectos que nosotros hemos cultivado en nuestro carácter, muchas de aquellas cosas que nosotros realizamos que desagradan a Dios, encuentran su respuesta en lo que nosotros hemos visto en las personas con las cuales nos familiarizamos. Quizá en la universidad, quizá en el trabajo, quizá en la propia familia. Pero al entrar en contacto directo con aquellas personas que no temen a Dios, al anhelar su compañía de forma constante, eh, resulta que nosotros somos más débiles de lo que habíamos pensado. Israel pide un rey. Dios les da un rey. No, Dios fue grandemente ofendido en esa circunstancia, pero en cumplimiento al libre albedrío del pueblo, Dios les da un rey. Saúl es escogido para ser el primer rey de Israel, pero nosotros conocemos la historia. A medida que el tiempo avanza, Saúl se aparta de los caminos del Señor, cae en apostasía y muere lejos de Dios, ¿cierto? Sin embargo, dentro de los muchos pecados que cometió Saúl, la pluma inspirada nos dice que hubo un pecado que supuso un quiebre en la relación con Dios, ¿cierto? Hubo un pecado que supuso un punto crítico en la relación de Saúl con Dios. Y ese pecado fue el pecado que Saúl comete con los hijos de Amalek. Yo quiero que, para que todos podamos recordar bien aquella escena, vayamos en nuestra Biblia, Primera de Samuel capítulo 15, versículos 1 al 3. Primera de Samuel capítulo 15, versículos del 1 al 3.
Dice la palabra del Señor. Samuel dijo a Saúl, bueno, alguien que por favor me ayude con la lectura. Amén. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Muy bien, muchas gracias. Miren que cuando la pluma inspirada habla de este suceso en el libro Patriarcas y Profetas, la hermana Juay nos cuenta que Dios decide darle otra oportunidad a Samuel, es decir, perdón, a Saúl. Eh, a pesar de que Saúl ya se había equivocado eh, en más de una ocasión y de que Saúl se estaba alejando continuamente del Señor, todavía no había traspasado esa línea, ese punto de quiebre. Y Dios, en su amor y misericordia para con este hombre, decide darle una nueva oportunidad. Y a pesar de que Saúl para este momento ya tenía mucho recelo hacia Samuel, la inspiración nos dice que Samuel amaba a Saúl como un hijo, pero que Saúl, desde la última vez que Samuel lo había reprendido, había cogido mucho recelo contra él y lo evitaba como diera lugar, ¿cierto? Pero Samuel se acerca a Saúl, siendo dirigido por el Señor, mandado por el Señor, y le dice, recuerda que Dios me envió para que yo te ungiera rey como Israel. Recuerda que has sido grandemente bendecido por parte del Señor y ahora tienes una nueva oportunidad para mostrar tu obediencia al Señor y para volver a las sendas antiguas. ¿Y cuál era la misión? ¿Cuál era el trabajo? El trabajo no era otro sino traer juicio sobre el pueblo de Amalek. Traer juicio sobre el pueblo. El juicio sobre el pueblo de Amalek, el cumplimiento de ese juicio se había demorado más de 400 años. Cuando nosotros recordamos la historia, Amalek se interpone en el camino de Israel cuando sale de Egipto y no lo deja pasar. Y en esa ocasión el Señor le dice a Moisés, recuerda raer de la faz de la tierra a Amalek y a su pueblo y no lo olvides. Pero al contrario de lo que dicen muchos hoy en día, ¿no es cierto? Y de lo que podría parecer de un Dios vengativo, un Dios tirano, un Dios que se deleita en la muerte de niños, de mujeres embarazadas, de etcétera. Lo que la pluma inspirada nos dice era que el pueblo de Amalek era un pueblo completamente idólatra, era un pueblo que realmente era una desgracia para el mundo, un pueblo totalmente dirigido por Satanás. Y que en esas circunstancias, lo mejor que se podría hacer, la mayor misericordia que se podía mostrar para el mundo, era raer ese pueblo sobre la faz de la tierra, porque sus costumbres, sus prácticas, lo que ellos hacían era no solamente ofensivo delante del Señor, sino que repercutía de una forma mm, perversa sobre todas las personas que estaban a su alrededor. Es decir, era un pueblo directamente dirigido por Satanás. Así lo presenta la pluma inspirada. Y en ese contexto, lo mejor que podía hacer el pueblo de Israel era dar cumplimiento al juicio de Dios, que ya se había pronunciado hace muchos años atrás, más de 400 años, y acabar con el pueblo, acabar con el pueblo. La misión de Saúl y del ejército en esta ocasión no era otra cosa sino dar cumplimiento al juicio divino. No era una misión de conquista, no era una misión para obtener botín, no era una misión que involucraba absolutamente nada más, sino dar cumplimiento al juicio divino. Ahora,
La pluma inspirada nos dice, los amalecitas fueron los primeros que guerrearon contra Israel en el desierto. Y a causa de este pecado, juntamente con la manera en que desafiaban a Dios y se envilecieron por la idolatría, el Señor, por medio de Moisés, había pronunciado sentencia contra ellos. Por instrucción divina quedó registrada la historia de su crueldad hacia Israel con la orden: traerás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no te olvides. Habían sido las palabras de Dios para con el pueblo de Israel. Durante 400 años se había postergado la ejecución de esta sentencia, pero los amalecitas no se habían apartado de sus pecados. Habían recibido 400 años de misericordia, pero ellos habían seguido pecando. Dice que se habían envilecido contra el Señor a través de la idolatría, y no habían hecho otra cosa sino continuar en sus pecados. Su influencia para todas las naciones circundantes era devastador. El Señor sabía que esta gente impía, el Señor sabía que esta gente impía raería, si fuera posible, su pueblo y su culto de la tierra. Ahora había llegado la hora en que debía ejecutarse la tan diferida sentencia. Es decir, Dios había pronunciado esta sentencia para el pueblo de Amalek y pensaba cumplirla porque sabía que ante la mínima oportunidad, ¿qué haría el pueblo de Amalek? El pueblo de Amalek quería desaparecer al pueblo del Señor, ¿cierto? Desaparecer al pueblo de Dios. En esas circunstancias dice, para nuestro Dios misericordioso, el acto del castigo es un acto extraño. Dios mismo lo dice en Ezequiel 33:11, vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se torne el impío de su camino y que viva. El Señor es misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. No obstante, de ningún modo justificará al malvado. Aunque no se deleite en la venganza, ejecutará su juicio contra los transgresores de su ley. Se ve forzado a ello para salvar a los habitantes de la tierra de la depravación y la ruina total. En otras palabras, el acto de raer a Amalek sobre la faz de la tierra era un acto de misericordia. Era un acto de misericordia hacia quienes, hacia el resto de los habitantes de la tierra. ¿Y ellos qué? ¿No eran dignos de misericordia? Sí, eran dignos de misericordia, pero durante más de 400 años que habían conocido al pueblo del Señor, habían sabido de sus costumbres, habían sabido que adoraban al Dios verdadero, pero durante más de 400 años, en vez de arrepentirse de sus pecados, habían continuado en su maldad, habían desechado el consejo divino, y ya para ellos, o ellos habían tomado la decisión respecto al llamado que Dios le había hecho. Era necesario que ellos cosecharan la consecuencia de sus propios actos, de sus propias decisiones. Y por amor a las naciones circundantes, incluyendo al débil Israel, era necesario de que ese pueblo pudiera ser desaparecido. Para salvar a algunos, debía eliminar a los que se habían empedernido en el pecado. Ellos habían recibido su oportunidad de gracia, pero la habían desechado. Que va a estar do para la ira y grande en poder, y no tendrá al culpado por inocente. Nahum 1:3. Mediante terribles actos de justicia vindicaría la autoridad de su ley pisoteada. El mismo hecho de que le repugna ejecutar la justicia atestigua la enormidad de los pecados que exigen sus juicios y la severidad de la retribución que espera el transgresor. En esa ocasión, mis queridos hermanos, en esa ocasión, antes de seguir, yo quiero que por favor vayamos otra vez a nuestras Biblias, a 1 de Samuel, no he colocado el texto, pero vayamos a 1 de Samuel 15 y leamos por favor desde el versículo 7 en adelante. Vamos a ir 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 7 en adelante. Dice la palabra del Señor. Y Saúl hirió a Amalek desde Havilá hasta Shur, frente a la frontera de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, y a todo el pueblo mató al filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag lo mejor de las ovejas, el ganado mayor y los gordos y a los carneros. No quisieron destruir todo lo bueno, destruyeron solo lo que era vil
y flaco. Es decir, que cuando Saúl sale, bueno, el Señor le había dicho, voy a regresarme aquí en el versículo 3, ve pues, hiera a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos, absolutamente todo. No había que perdonar a nada. Y bueno, alguien podría decir, ¿y por qué era necesario de que se también matara a las vacas, a las ovejas, a los camellos, a los asnos? Aquellos animales no podrían ser utilizados para el servicio del Señor, para el beneficio del pueblo. ¿Qué culpa tendría la vaquita, la ovejita, el perrito y el gatico? Bueno, todos estos animales habían sido concebidos para el sacrificio de los ídolos. Estaban totalmente contaminados, juntamente con todas las cosas de valor que el pueblo poseía. Cuando Saúl decide no eliminar y no dejar aquellas cosas importantes como el oro, por ejemplo, Dios le había dicho que no debía tomar absolutamente nada porque el oro no se encontraba muy seguramente en especies de lingotes allí amontonado y dejado sobre una bóveda, sino que el oro se encontraba en forma de esculturas idolátricas a los dioses que esas naciones adoraban. Y cuando el pueblo, en pretexto de tomar el oro, toma el ídolo, terminaría adorando a ese ídolo, entrando en contacto con las costumbres de un pueblo que odiaba a Dios y que haría todo lo posible para que el pueblo de Dios pudiera ser raído de la faz de la tierra. Ahora, Saúl mata, según el versículo que leímos, mata a casi todos los hombres, casi todas las mujeres, casi todos los niños, pero le perdona la vida al rey. El rey, el mismo rey que permitía que todas esas atrocidades se realizaran en el pueblo. Era un hombre que no temía a Dios, pero Saúl decide voluntariamente entrar en contacto con aquel hombre, hacer amistad. Cuando nosotros leemos la pluma inspirada, lo que dice la hermana White en el comentario, nos damos cuenta que Saúl anhelaba eh, formar algunas alianzas estratégicas en dicha nación. Pero el pedido de Dios había sido claro. No había necesidad de formar dichas alianzas. No había necesidad de abogar por la vida de aquel hombre, porque era un hombre que había desechado por completo el consejo del Señor. La vida de Saúl, de allí en adelante, fue una vida totalmente alejada del Señor. De ahí, la pluma inspirada lo dice, ese fue el punto de quiebre en la experiencia de Saúl. De allí en adelante, Saúl continuaría alejando del Señor hasta cuando por completo el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Y de ahí en adelante vinieron cosas terribles, ¿cierto? En la vida de este hombre. Pero el pedido de Dios había sido claro. No había necesidad de contaminarse con absolutamente nada de lo que había en esa nación. No era una misión de conquista, no era una misión de enriquecerse, no era una misión de absolutamente nada más. Era la oportunidad de misericordia que Dios demostró a ese hombre y la desaprovechó. Ahora, de una forma más clara, yo quiero que nosotros estudiemos en esta hora la experiencia de Esdras. Y quiero que la estudiemos, mis queridos hermanos, porque muchos podrán estar diciendo en ese momento, no, es que Amalek eran enemigos. Ellos estaban dispuestos a matarlos, pero hoy en día no hay necesidad de que nosotros seamos tan extremistas, tan radicales, que nosotros, mejor dicho, nos apartemos incluso de algunos de nuestros familiares o de las personas que no temen al Señor. Bueno, yo quiero que nosotros veamos lo que dice la Biblia y la pluma inspirada de la experiencia de Esdras. Esdras fue escogido por Dios para llevar a cabo una obra santa. La misión de Esdras era la misión de un hombre que fue llamado para reconstruir la ciudad y las murallas de Jerusalén. Era una obra muy importante la que tenía que realizar. Nosotros también estamos llamados a hacer a reconstruir las murallas, ¿cierto? A reconstruir
lo que durante mucho tiempo ha sido derribado y pisoteado por otras personas que no temen al Señor. Una obra santa. Y en el llamado de este hombre a una obra santa, nosotros debemos ver la distinción que Dios quiere que nosotros tengamos de aquellas personas que no temen a Dios. En Esdras 8, 21 y 23, voy a continuar leyendo yo porque tengo varios ejemplos que no me gustaría dejar de estudiar y veo que el tiempo ya ha avanzado más de lo que había supuesto. Entonces voy a leerlo, acompáñenme en sus Biblias. Esdras 8, 21, 23. Dice, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y Él nos fue propicio. El texto que nosotros acabamos de leer tiene como contexto el momento en el cual Esdras está a punto de salir a reconstruir Jerusalén y sus murallas. Esdras sabía que a pesar de que el propio rey de Persia le había dado la autoridad y había aceptado que él pudiera ir a reconstruir la ciudad y las murallas, el camino no sería fácil, que muchas personas se levantarían en contra de él y que encontraría obstáculos por doquier. Pero en esa circunstancia, en esa situación, dice que Esdras reúne a la gente, dice que proclama o publica ayuno y dice que hace una ceremonia de consagración antes de salir. Y en la ceremonia de consagración, lo primero que Esdras les dice es, saben, el rey me quería dar hombres de tropa, gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo. Es decir, el rey, siendo consciente de las dificultades que Esdras encontraría al querer reconstruir Jerusalén, le ofrece soldados. Y dice que Esdras lo rechaza y dice, yo sentiría vergüenza de pedir soldados, porque la mano de nuestro Dios está para bien sobre todos los que lo buscan. Y dice que en lugar de pedir la ayuda de el rey, de sus tropas, de esos hombres, dice que lo que él hizo fue proclamar ayuno, buscar consagración, pedir a nuestro Dios, dice, y entonces dice el versículo que Dios le fue propicio. Pero muy importante esta parte. Esdras estaba a punto de regresar a Jerusalén con autoridad para reconstruir la ciudad y hacer cumplir la ley de Dios. Lo acompañó hasta allí un grupo de sus compatriotas para ayudar en el trabajo. En ese momento, esos compatriotas que ayudaban a Esdras, ¿quiénes eran? Eran hombres que temían al mismo Dios, hombres que tenían el mismo objetivo, que tenían la misma perspectiva, que tenían el mismo carácter, que buscaban exactamente lo mismo. Hombres para cuyo corazón, la voluntad de Dios era lo más importante. Esos eran los hombres que Esdras escogió para llevar a cabo la misión. Debía llevar consigo a sus esposas, a sus hijos, a sus bienes, además de grandes tesoros para el templo y su servicio. Esdras estaba consciente de que los enemigos lo acechaban en el camino para atacarlo, saquearlo y destruirlo a él y a su compañía. Sin embargo, no pidió al rey ninguna fuerza armada para su protección. Esdras y sus compañeros habían decidido temer y obedecer a Dios y poner toda su confianza en él. Ojo, no formarían una conexión con el mundo para asegurarse la ayuda o la amistad de los enemigos de Dios. ¿Cuál era la misión de Esdras? La misión de Esdras era reconstruir la ciudad. Es decir, vuelvo acá, por favor, era una obra santa, una misión santa. Sin embargo, Esdras, en pretexto de llevar a cabo esa obra santa, sabiendo que humanamente sería más sencillo si se unía con esos soldados, Esdras rechaza su compañía. Esdras rechaza su ayuda. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Dice,
no formaría una conexión con el mundo para asegurarse la ayuda o la amistad de los enemigos de Dios. Ya sea que estuviera con la mayoría o con los pocos, sabía que el éxito solo podía venir de Dios y no deseaba que su éxito se atribuyera a la riqueza o a la influencia de hombres malvados. Esdras correría el riesgo de confiar su causa a Dios. Bien sabía que si fracasaba en su importante obra, sería porque no había cumplido con los requerimientos de Dios y por lo tanto no podía ayudarlos. Esdras sabía que en esta misión de reconstruir Jerusalén, aquellos soldados que lo iban a acompañar eran hombres, dice, malvados. Hombres que tenían una espada y que podían ofrecer seguridad según el hombre, pero no eran hombres consagrados, no eran hombres que tenían el mismo propósito, eran hombres que al momento de cargar una piedra, de llevar una piedra hasta el muro, no tendrían en su mente el propósito de estar agradando a Dios, sino de estar cumpliendo un trabajo secular. Y en ese contexto, Esdras sabía que la ayuda de esos hombres no sería de bendición. Las escrituras proporcionan abundante evidencia de que es más seguro unirse al Señor y perder el favor y la amistad del mundo que buscar el favor y el apoyo del mundo y olvidar nuestra dependencia de Dios. Amén por ello. Debido a que estaban convencidos de esta verdad, atención aquí, los judíos se negaron a permitir que sus adversarios se unieran a ellos en la obra de construcción del tiempo. Vieron las proposiciones de aquellos idólatras un plan de Satanás para engañar al pueblo de Dios y llevarlo a la unión y el compañerismo con sus enemigos. Cuando el rey les dijo, vengan, ¿por qué no se llevan a estos hombres para que los ayuden? Ese era un plan de Satanás. El plan de que el pueblo de Dios se familiarizara, se uniera, compartiera con aquellos hombres que no temían a Dios para tarde o temprano que el pueblo de Dios apostatara de la verdad. Hoy en día, ¿cuántas personas nos dicen, no, venga, pero es que en este proyecto de llevar a cabo y de predicar la reforma pro salud, es necesario que para tener mayor alcance, llevemos esta iniciativa ante la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud? Bueno, preguntémonos, ¿quién está dirigiendo estas organizaciones? ¿Quién está dirigiendo esas organizaciones? ¿Acaso no es Satanás? Pero no, el propósito es bueno, el propósito es santo, el mensaje es el adecuado. Utilicémoslo. Bueno, la hermana Pay dice que cuando nosotros pensamos estar utilizando a aquellas personas, estamos simplemente cayendo en las trampas de Satanás. No era el propósito de Dios que el pueblo se una en yugo desigual con aquellos hombres, ni siquiera para cumplir un propósito santo. El Señor mismo ha establecido un muro de separación entre las cosas del mundo y las cosas que Él escogió del mundo y santificó para sí. El mundo no reconoce esta distinción. ¿Y qué dice el mundo, hermanos? ¿Qué dice? ¿Qué afirma? Dice que dicha separación es ¿qué cosa? Es innecesaria. El mundo dice que dicha separación es innecesaria y entonces que nosotros somos fanáticos, que nosotros somos extremistas, que nosotros somos racistas, que nosotros somos, que nos deleitamos en hacer distinción de personas. Homofóbicos. Sin embargo, Dios ha establecido un muro de separación. Ezequiel 44:23, que no es otra cosa sino un versículo que parafrasea o que cita Levítico 10:10, cuando en ocasión de la muerte de Nadab y Abiú, el Señor da una serie de directrices que se tenían que cumplir de ahí en adelante. Dice de la siguiente manera: enseñarás a mi pueblo a hacer diferencia, a hacer distinción entre lo santo y lo profano. Y les enseñarás a discernir entre lo limpio y lo inmundo, entre lo limpio y lo no limpio. Esa distinción, esa diferencia debe estar marcada en cada aspecto de nuestra vida. En nuestras relaciones laborales debe estar marcada.
debe estar mal. No hay necesidad de que nosotros en nuestras relaciones laborales entremos a compartir más de lo necesario con aquellas personas que no temen a Dios. Es más, siempre que sea posible en nuestras relaciones laborales, hemos de mantenernos separados de aquellas personas o de aquellas circunstancias que puedan llevarnos a comprometer nuestros principios en nuestras relaciones personales, en nuestras relaciones familiares. Debe aplicarse exactamente el mismo principio. No se trataba de que no son los enemigos del pueblo de Dios. Aquí encontramos a enemigos del pueblo de Dios vestidos como amigos para ayudar en la causa del Señor, pero sus corazones no están santificados. Debe existir ese muro de separación. Vayamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos la experiencia de un hombre que nosotros deberíamos estudiar y meditar en ella, y es Juan el Bautista. En la vida de Juan el Bautista, nosotros encontramos la vida de un hombre que voluntariamente se separó de muchas cosas que no le iban a ayudar al cumplimiento de su misión. ¿Cómo fue la vida de Juan? Juan el Bautista fue un hombre lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento. Ojo con esto, no lo subrayé, pero quiero que usted le preste mucha atención. Si alguien podía permanecer inafectado por la influencia corruptora de la época en que vivía, seguramente era él. Si alguien podía mantenerse firme sin importar las relaciones que escogiera, era Juan el Bautista. Sin embargo, a pesar de que en él habitaba el Espíritu Santo, como lo acabamos de leer, que era lleno del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo guiaba su voluntad y que le mostraba el camino que debía seguir, no se atrevió a confiar en su propia fuerza. Se separó de sus amigos y parientes para que sus afectos naturales no le resultaran una trampa. No se colocaría innecesariamente en el camino de la tentación, ni donde los lujos o incluso las comodidades de la vida lo llevarían a disfrutar de la comodidad o gratificar su apetito y así disminuir su fuerza física. Si hubiera hecho tal cosa, si hubiera seguido tal proceder, Juan el Bautista no sería el hombre que recordamos hoy. La importante misión que vino a cumplir, no sabría cumplir. A pesar de que quizá era el hombre con mayor fortaleza respecto a su resolución de vivir una vida en santidad, no estuvo dispuesto a correr el riesgo, sino que se apartó, se separó, en este caso, de amigos y parientes, para que sus afectos no le resultaran en una trampa. Se sometió a una vida de privaciones y a la soledad en la naturaleza, donde podía preservar un sentido sagrado de la majestad de Dios estudiando su gran libro de la naturaleza y así familiarizarse con su carácter manifestado en su maravillosa obra. Era una atmósfera calculada para perfeccionar la cultura moral y mantener el temor del Señor continuamente delante de él. Juan, el precursor de Cristo, no se expuso a malas conversaciones ni a las influencias corruptoras del mundo. Temía los efectos sobre su conciencia para que el pecado no le pareciera tan sumamente pecaminoso. Lo mismo que decíamos hace un momento. En la medida en que nosotros comenzamos a buscar la compañía de ciertas personas o de ciertas circunstancias en las cuales no está la presencia del Señor, lo queramos o no, de una forma casi imperceptible, cada vez el pecado será menos horrible delante de nuestros ojos. En el caso de Juan, prefirió tener su hogar en el desierto, donde sus sentidos no serían pervertidos por el entorno. Debemos aprender una lección de este ejemplo de uno a quien Cristo honró y de quien dijo: entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan el Bautista. Bueno, yo encuentro, mis queridos hermanos, yo no sé a cuántos de ustedes les podrá estar pareciendo raro este mensaje. Yo no puedo ver a través de las pantallas,
No sé cuántos de ustedes estarán hablando quizá entre ustedes y diciendo, bueno, pero el hermano Carlos Andrés, ¿qué es lo que piensa? ¿Que tenemos que vivir como ermitaños y por allá lejos y no tenemos que hablar con nadie? Bueno, la pluma inspirada dice, debemos aprender una lección de este ejemplo de uno a quien Cristo honró. Nosotros sabemos respecto a la necesidad de buscar una, vivir lejos de las ciudades y del pecado que en ellas hay, ¿cierto? Algunos están en la condición de hacerlo, otros no están todavía en la condición de hacerlo. Sin embargo, el mensaje sí es claro. No hay necesidad de entrar en contacto con aquellas cosas que van a hacer que nuestra moralidad y que nuestra sorpresa por el pecado disminuya de forma gradual. No hay necesidad de entrar en contacto continuo con aquellas situaciones, personas, amigos que no temen al Señor. Hubo un hombre que no escuchó ese consejo y ese hombre fue Lot. Ustedes conocen la historia. Cuando comenzaron a haber discusiones entre los pastores de Abraham y Lot por la comida, los pastizales, los lugares para apacentar las ovejas, hubo la necesidad de separarse y Lot escogió la llanura. Y escogió la llanura porque vio ventajas que se podrían obtener allí desde un punto de vista humano. Pero después de establecerse y enriquecerse en tesoros terrenales, estuvo convencido de que había cometido un error al no tomar en consideración la posición moral de la comunidad en la que había de establecer su hogar. Es decir, Lot, escogió la llanura y nosotros conocemos lo que dice la pluma inspirada. Poco a poco fue extendiendo sus tiendas de una forma gradual, de una forma casi imperceptible, hasta llegar a Sodoma y Gomorra y vivir en aquel lugar, donde la presencia del Señor no estaba y donde la compañía era la compañía de personas que pensaban de continuo en el mal. Esa compañía, tarde o temprano, influyó sobre su hogar, influyó sobre su esposa, influyó de forma devastadora sobre sus hijas, sobre sus hijos, sus yernos. Lot pensó que no había nada de malo en escoger la llanura y poco a poco tener algunos intercambios. Los primeros intercambios de Lot con aquellos hombres de Sodoma y Gomorra no fueron intercambios sociales, fueron intercambios laborales, económicos, ¿cierto? Comenzó a intercambiar, a vender ovejas, a vender parte de su ganado. Sin embargo, esa unión, esa amistad con el mundo, de forma irrevocable, terminó representando una enemistad con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los habitantes de Sodoma eran hombres corruptos, eran hombres malvados. Su conversación era vil. No había un temor de Dios en aquellos hombres. Y Lot decidió voluntariamente entrar en contacto con aquellos hombres de forma continua. Y los resultados, pues, se dejaron ver. La ira del Señor finalmente se encendió contra los malvados habitantes de la ciudad. Los ángeles de Dios visitaron a Sodoma para traer a Lot para que no pereciera en la destrucción de la ciudad. Le ordenaron que trajera a su familia, a su esposa, a los hijos e hijas que se habían casado en la malvada Sodoma y le dijeron que huyera del lugar, porque dijeron los ángeles, destruiremos este lugar porque el clamor de ellos se ha hecho grande ante la faz del Señor y el Señor nos ha enviado a destruirla. Y Lot salió y advirtió a sus hijos, repitió las palabras del ángel, levántate, sal de este lugar porque el Señor destruirá esta ciudad. Pero a sus yernos les parecía alguien que se burlaba y las hijas fueron influenciadas por sus maridos.
Estaban bastante bien donde estaban, tenían grandes posesiones y no podían creer que fuera posible que la hermosa Sodoma, en un país rico y fértil, fuera destruida por la ira de Dios, de un Dios vengador del pueblo. Lot regresó tristemente donde los ángeles y repitió la historia de su fracaso. Entonces los ángeles le ordenaron que se levantara, tomara a su mujer y a las 2 hijas que aún estaban en casa y saliera de la ciudad. Pero Lot estaba triste. La idea de dejar a sus hijos y a su esposa porque ellos se negaban a ir con ellos, casi le rompe el corazón. Todos habrían perecido en la terrible ruina de Sodoma si el Señor en su gran misericordia no hubiera enviado a sus ángeles al rescate. ¿Qué nos dice la historia? La historia nos dice que los ángeles terminaron sacando empujones a Lot y a su esposa y a sus 2 hijas. Solamente por la gracia del Señor ellos se salvaron, porque tomaron una decisión de estar en contacto cada vez más con aquellos hombres que no temían a Dios, y las consecuencias de dicha decisión se hicieron presentes en la vida de este hombre. Mientras se demoraba, los ángeles de Dios tomaron su mano y las de su esposa y sus 2 hijas y los sacaron de la ciudad y les ordenaron que huyeran para salvar sus vidas, que no miraran atrás ni permanecer en toda la llanura, sino escapar a las montañas. Cuando reaccionó, se mostró cuán racio se mostró Lot a obedecer al ángel y a alejarse lo más posible de la corrupta Sodoma, designada para la destrucción total. Lot, ojo, ¿qué hizo Lot? Suplicó quedarse. Desconfiaba de Dios. Vivir en la ciudad malvada había debilitado su fe y confianza en la justicia del Señor. Es decir, la influencia de aquellos hombres corruptos hizo mella en la experiencia de Lot. Suplicó que no podía hacer lo que se le pedía, no fuera que algún mal le sobreviniera y muriera. Se enviaron ángeles en una misión especial para salvar la vida de Lot y su familia, pero él había estado rodeado durante tanto tiempo de influencia corruptora que su sensibilidad estaba embotada. A esto, mis queridos hermanos, a esto le tenía miedo Juan el Bautista. A que al estar en contacto durante tanto tiempo en medio de influencias corruptoras, su sensibilidad se embotara y no pudiera discernir la obra de Dios y sus propósitos. Eso le pasó a Lot. No podía confiar en que sus manos cumplieran sus órdenes. Continuamente suplicaba por sí mismo y esta incredulidad causó la destrucción de su esposa. Voy a leer esta última parte. El caso de Lot debería ser una advertencia para todos aquellos que desean vivir una vida piadosa, para que se separen. ¿Cómo es el título del mensaje de hoy, mis queridos hermanos? ¿Alguno me recuerda, por favor, abriendo el micrófono? Un pueblo separado del mundo. Un pueblo separado del mundo. Muchas gracias, hermano. El caso de la historia de Lot, de su esposa y de sus hijas, es una advertencia para quienes desean vivir una vida piadosa, se separen de toda influencia, ojo, calculada para alejarlos de Dios. Calculada. Hay personas, amistades en el trabajo, familiares, que no es casualidad que quieran apartarnos del Señor a través de su influencia, aunque no lo digan. No es casualidad. Es duro decirlo, pero muchos de ellos son instrumentos de Satanás para alejarnos de los propósitos del Señor. Y se nos ha dicho durante mucho tiempo que no podemos ser fanáticos, que no podemos ser locos, que no podemos ser ermitaños, que no podemos ser tan diferentes, que entonces, ¿cómo los vamos a ayudar? Que entonces, ¿cómo vamos a ser instrumentos del Señor? Bueno, yo quiero terminar respondiendo esa pregunta a través de el ejemplo de Jesús. ¿Qué dice la Biblia acerca de Jesús? Jesús era un hombre, o fue un hombre cuando estuvo en esta tierra, que vivió apartado del mundo, porque en los púlpitos de las iglesias
protestantes hoy en día, dentro del mismo adventismo, en la organización, se dice, no, es que Jesús nunca se apartó de los hombres. Jesús cenaba, comía con publicanos, con prostitutas, con lo peor de la sociedad. Allí estaba Jesús. ¿Hemos escuchado esa frase, mis queridos hermanos, sí o no? Yo la he escuchado muchas veces. Bueno, ¿cuál es el ejemplo de Jesús? ¿Qué es realmente lo que la Biblia y el Espíritu de Profecía nos dicen que fue la experiencia de Jesús en esta tierra? Los primeros 30 años de la vida de nuestro Salvador, ¿los pasó dónde? ¿Los pasó cómo? Los pasó en el retiro, los pasó apartado, los pasó separado, porque sabía cuál era su misión. Ángeles ministradores atendieron al Señor de la vida mientras caminaba al lado de campesinos y trabajadores entre las colinas de Nazaret sin ser reconocido ni honrado. Estos elevados ejemplos deberían enseñarnos a evitar las malas influencias y a evitar la sociedad de aquellos que no viven correctamente. Para muchos, lo que estamos leyendo hoy, mis queridos hermanos, es un discurso de odio. Lo que hemos estudiado hoy es un discurso racista, pero para nosotros, lo que para ellos es locura, dice el apóstol Pablo que es poder de Dios para salvación. No debemos jactarnos de que somos demasiado fuertes para que tales influencias nos afecten. Con humildad debemos protegernos del peligro. Con humildad. Ese fue el ejemplo de Jesús. Ese fue el ejemplo de Jesús. Ahora sí, después de esos 30 años que Jesús vivió separado de esas influencias corruptoras, es verdad, nosotros encontramos a Jesús comiendo con publicanos, en la compañía de pescadores, en la compañía de prostitutas, pero ¿en qué escenarios? ¿En qué escenarios? Bueno, vamos a responder a la pregunta, ¿dónde queda la obra en favor de las almas? Hay un elemento llamado amor, hermanos, por favor. Voy a ir terminando con esta parte, pero quiero que prestemos mucha atención. Hay un elemento llamado amor que nos enseña a alabar y halagar a nuestros asociados y a no hablarles fielmente de sus peligros, ni advertirles y aconsejarles para su bien. Ese amor, este amor, no nace del cielo. Nuestras palabras y acciones deben ser serias y sinceras, especialmente ante aquellos que descuidan la salvación de sus almas. Si profesamos ser hijos e hijas de Dios, debemos seguir un proceder tal hacia los incrédulos que nuestras almas queden limpias de su sangre cuando los encontremos en el gran día del ajuste de cuentas final. Ojo, si nos unimos a ellos en la ligereza, si nos unimos a ellos en la trivialidad, si nos unimos a ellos en la búsqueda de placeres, si nos unimos a ellos en cualquier actividad que destierre la seriedad de la mente, les estaremos diciendo constantemente con nuestro ejemplo, paz, paz, no ser molestado. No tienes ningún motivo para alarmarte. Esto es decirle al pecador, ¿qué cosa? Te irá bien. Ojo, entonces la pluma inspirada nos está diciendo que el ejemplo de Jesús no era unirse al pecador para dedicarse a jugar, para dedicarse a divertirse, para dedicarse a cualquier actividad secular. Porque si Jesús hubiera hecho tal cosa, el mensaje de Jesús inconscientemente a aquellos hombres hubiera sido paz, paz. No tienes motivo para alarmarte. Pero por el contrario, en las ocasiones en las que Jesús se lo vio en compañía de estas personas, fue para dar un ejemplo, un proceder tal
que hacía que los incrédulos recibieran un mensaje tal que realmente las manos de Jesús quedaban limpias de su sangre, porque les había hablado de tal forma, había compartido de tal forma, les había dado un mensaje de tal forma que de allí en adelante era cuestión de ellos tomar una decisión en favor de Cristo, de seguirlo o de no seguirlo. Pero Jesús no se unía a ellos en la ligereza. ¿Saben cuál es el problema? El problema del mensaje que se predica hoy en los púlpitos es que se nos dice que nosotros debemos entrar en constante comunión con las personas que no temen a Dios. Porque entrando en constante comunión con ellos es la única forma que nosotros tendremos para alcanzarlos para Cristo. Pero ¿saben cuál es el mensaje bíblico? ¿Saben cuál es el mensaje en el Espíritu de Profecía? La única forma de alcanzarlos para Cristo, la única forma, es teniendo una vida con acciones y palabras serias y sinceras. No es a través del compartiendo, del estando en comunión continua y constante con ellos en las ligerezas y trivialidades de la vida. No es, sino es a través de una vida santificada, una vida separada, una vida apartada, y en los momentos específicos en los cuales estemos en contacto con ellos, que no exista ningún otro motivo de conversación que no sea apuntar hacia Cristo Jesús. Ese era el ejemplo de Jesús. Miren, nosotros recordamos, ya vamos a leer el texto, nosotros recordamos la experiencia de Zaqueo. En la experiencia de Zaqueo, nosotros encontramos a Jesús cenando y yendo a la casa de un publicano. Sí, encontramos a Jesús cenando y yendo a la casa de un publicano. Pero por favor, acompáñenme en sus Biblias a Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. 19, por favor. Dice Lucas capítulo 19, versículo 5. Cuando Jesús llegó a ese lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque conviene que hoy me hospede en tu casa, que hoy vaya a tu casa. Y entonces para muchos este es el mensaje de que Jesús anhelaba y le gustaba compartir con los publicanos y con las prostitutas y con los ladrones, y allí estaba Jesús. Pero lo que yo miro en la palabra del Señor es que Jesús le dice, Zaqueo, baja, porque es necesario que yo vaya hoy a tu casa. Y dice que Zaqueo descendió deprisa y lo recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraron diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo, Señor, la mitad de mis bienes hoy doy a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, te devolveré 4 veces más. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Es decir, que aunque no se relata las palabras de Cristo Jesús ese día que Zaqueo, que Jesús fue a la casa de Zaqueo y fue a cenar con Zaqueo, imaginémonos cuál fue la conversación de Jesús con Zaqueo para que esa misma noche Zaqueo diga, bueno, si algo he hecho mal, lo voy a compensar, si en algo he robado, si en algo he defraudado, voy a cambiar mi parecer, voy a apartarme de ese pecado, voy a retribuir lo que he defraudado y me voy a consagrar al Señor. Yo les aseguro que Zaqueo y Jesús esa noche en la casa de Zaqueo no estuvieron hablando acerca de los juegos del Coliseo Romano, ni estuvieron simplemente cocinando o estuvieron haciendo cualquier otra actividad que no fuera un cúmulo, me regreso, de palabras y acciones serias y sinceras que predicaran de forma directa a la vida de Zaqueo la necesidad del arrepentimiento y de consagrar la vida a Jesús. Esas horas, esos momentos que Jesús estuvo en compañía con aquel hombre, fueron directamente encaminados a darle un mensaje de amonestación.
Sí, Jesús estuvo en contacto con hombres como Zaqueo y peores en muchas ocasiones, pero en todas ellas Jesús no se unía con aquellos hombres en la ligereza, la trivialidad, la búsqueda de placeres o en cualquier otra actividad. No, Jesús se unía con aquellas personas para compartir un mensaje directo acerca del juicio y de la necesidad de arrepentimiento. Ahora sí, voy a leer el texto. Oh, cuántas almas amantes de la tranquilidad hay entre nosotros, que virtualmente se unen con los pecadores y mientras están en su sociedad, no dicen ni hacen nada que despierte la convicción. Es decir, hay muchos de nosotros que dicen, no, sí, tenemos que estar en comunión con nuestros familiares, con nuestros amigos, compartir con ellos, porque así ellos van a mirar el amor de Cristo en nuestras vidas. ¿Saben cómo van a mirar el amor de Cristo en nuestras vidas? Cuando nosotros vivamos vidas diferentes y distintas y cuando nos relacionemos con ellos, les hablemos de tal forma y actuemos de tal forma seria y sincera y ellos reciban un mensaje de amonestación, el mensaje que ellos necesitan. No en otros espacios de unión. Ojo, la pronunciación dice, ¿cuántos dicen estar unidos a Cristo, pero comparten con las personas y nunca dicen nada? Nada que perturbe su seguridad carnal. Muchos que profesan ser hijos e hijas de Dios y se llaman a sí mismos la luz del mundo, no reflejan ninguna luz sobre las tinieblas. Si estos profesantes de Cristo, tibios, perezosos y amantes de los placeres, fueran lo que profesan ser, fueran lo que deberían ser, ¿cuánto bien podrían hacer? Tienen el privilegio de caminar en la luz del rostro de Cristo, aprender sus mandamientos y cumplirlos, y por precepto y ejemplo reflejar la luz sobre aquellos que están en las tinieblas del error. Pero al no participar del Espíritu de Cristo, recuerdan que uno de los primeros pasajes que leímos es que nosotros debemos ser peculiares. Es que si me regreso, pero ahora lo volvemos a leer. Peculiares en nuestra doctrina, en nuestro carácter, en el Espíritu que nos guía. Al no participar del Espíritu de Cristo, no comprenden ni disfrutan los privilegios de los hijos de Dios. Están tan separados de Jesús que con sus concepciones limitadas y su entendimiento oscurecido no pueden comprender las cosas celestiales y no les encanta meditar en ellas. No disfrutan de la presencia de Dios y no conocen el poder de su gracia. Es necesario que nuestras concepciones dejen de ser limitadas. Que nuestro entendimiento sea un entendimiento iluminado por el cielo. Y que allí, en esa circunstancia, nosotros entendamos, mis queridos hermanos, que debemos ser un pueblo diferente, un pueblo separado, separado. Y que siendo un pueblo separado, si somos serios y sinceros, podemos llegar a ganar muchas almas para Cristo, incluyendo a nuestros familiares y seres queridos. Pero no hará bien a nuestros familiares y a nuestros seres queridos, a nuestras personas en el trabajo, cuando nosotros nos relacionamos con ellos y nos unimos con ellos en todo, menos, para dejar que la luz de Cristo en nuestras vidas brille sobre ellos. Hay condenación hacia quienes se deleitan y gozan en la compañía de las personas que no aman a Dios, que no viven una vida consagrada al Señor, que no tienen nuestro mismo sentir. Siempre el mensaje del Señor ha sido, necesito, quiero, anhelo que ustedes sean un pueblo apartado, que no entren en comunión, en familiaridad, en compañía con ellas personas que no me temen, que no buscan agradarme. Ahora, termino con esta parte si el tiempo todavía me lo permite.
Dios tiene un deseo para nuestras familias, tiene un deseo para nuestras vidas. ¿Cuál es el deseo divino? El deseo divino no es otro sino que nosotros seamos conscientes de que no es un asunto menor para nuestras familias estar en una comunidad incrédula como representantes de Cristo y guardando la ley de Dios. No es poca cosa que nosotros estemos llamados a ser un pueblo diferente. Y no es poca cosa que donde nosotros nos encontramos, nosotros estemos llamados a ser una familia diferente. Se nos exige que seamos epístolas vivas, conocidas y leídas por los hombres. Esta posición implica responsabilidades terribles. Para vivir en la luz debemos llegar donde la luz brilla. No es bueno que el pueblo de Dios pierda el privilegio de asociarse con personas de su misma fe. Entonces, no estamos llamados a vivir vidas de ermitaños, como lo hemos dicho ya en más de una ocasión, pero sí estamos llamados a asociarnos, a disfrutar de la compañía de hombres y mujeres en nuestro hogar y fuera de él, que buscan agradar a Dios como nosotros lo hacemos. Esa compañía es la que nosotros debemos anhelar. Esa compañía es la que nosotros debemos buscar. Hay muchos hoy en día que descuidan las reuniones de oración. Si les fuera imposible disfrutar de tales privilegios religiosos, entonces Dios enviaría luz directamente desde el cielo a través de sus agentes para animar y bendecir a su pueblo disperso. Pero no se propone hacer un milagro en ese sentido para sostener la fe de sus hijos. Es decir, el mensaje en esta hora, mis queridos hermanos, no es un mensaje que necesitamos vivir una vida completamente en soledad. Pero sí es un mensaje a que nosotros entendamos que estamos llamados a ser un pueblo diferente y que debemos buscar la compañía de quienes tienen nuestro mismo sentido, de quienes anhelan agradar al Señor. Y que en ese sentido, el compartir, el participar, no solamente de forma pasiva, sino activa en las reuniones de oración, en los grupos, en los grupos de oración, en las vigilias, en el compartir nuestro estudio, en el estar en constante comunión y buscar la compañía de las personas que buscan agradar a Dios, va a ser de mucha bendición. Es esa la compañía que tenemos que buscar. En ello tenemos que deleitarnos. Hay muchos que no se, perdón, en el texto siguiente, muchos dedican casi todo su tiempo a sus propios intereses y a placeres temporales y lamentan el tiempo y los gastos que implica alejarse de sus hogares para reunirse con un grupo reunido en el nombre del Señor. Hermanos, yo no quiero entrar en muchos detalles aquí, pero muchos de nosotros no tenemos ningún problema en ir de lunes a viernes a nuestros trabajos o de domingo a viernes a nuestros trabajos, sin importar dónde sea, porque como nos están pagando para eso, pero cuando nos dicen hay que ir, vamos a reunirnos de forma presencial, nos vamos a reunir, se nos hace que es el otro extremo, que es lejísimo, que no vale la pena, que lo podemos hacer de otra forma o que podemos leer la Biblia en casa o bueno, la palabra de Dios define la codicia como idolatría. Entonces, ¿cuántos idólatras hay incluso entre aquellos que profesan ser seguidores de Cristo? Termino con este pasaje. Es necesario que nos reunamos y demos testimonio de la verdad. El ángel de Dios dijo, entonces los que temían al Señor hablaban muchas veces unos con otros, y el Señor escuchó y oyó, y fue escrito delante de él un libro de memoria para los que temían al Señor y pensaban en su nombre. Y serán míos, dice Jehová de los ejércitos, el día que haga mis joyas y los perdonaré como el hombre perdona a su propio hijo que le sirve. Nosotros, gracias a Dios, en este grupo hemos tenido la oportunidad de estudiar los libros que hay en el cielo, ¿cierto? Y uno de esos libros es el libro de memorias. Y el libro de memorias es un libro donde se registran las acciones de aquellos que han profesado creer en el Señor en algún momento de su vida, ¿cierto? Y dice la pluma inspirada que en ese libro se registra las acciones de aquellos, ojo, de aquellos que
temen al Señor y piensan en su nombre. Aquellos que temen al Señor y hablaban muchas veces los unos con los otros. Estos hombres, estas mujeres que se mencionan en este versículo, son hombres que están en sociedad, son hombres que gozan de la compañía de otros hombres, de la comunión de otros hombres y mujeres, pero de la comunión para hablar del Señor, para meditar en su palabra, para temerle a su nombre, para deleitarse en la sana doctrina, para estudiar la Biblia y el espíritu de profecía. No hay necesidad de que vivamos en soledad, pero sí hay necesidad de que entendamos que somos un pueblo peculiar y que debemos buscar la compañía de quienes anhelan agradar al Señor y evitar la compañía de quienes no lo buscan, sin importar qué tipo de personas sean, si están en el trabajo, en nuestra familia, en nuestros amigos o cualquier otra persona. ¿Valdrá la pena entonces mejorar los privilegios que están a nuestro alcance e incluso con algún sacrificio reunirnos con aquellos que temen a Dios y hablan por Él? Porque se les presenta escuchando estos testimonios, mientras los ángeles los escriben en un libro. Dios se acordará de aquellos que se han reunido y han pensado en su nombre, aquellos que buscan la comunión de quienes quieren agradar a Dios, y los librará de la gran conflagración. Serán como joyas preciosas a sus ojos cuando su ira caiga sobre la cabeza desamparada del pecador. Esta es la última diapositiva. Nuestro Salvador dijo en su última oración con sus discípulos: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ellos no son del mundo como yo no soy del mundo. Y mirando hacia la vida futura, ora por estos elegidos y fieles, para que donde yo estoy y estén conmigo, para que contemplen mi gloria. No es vano servir a Dios. Amén por ello. Hay una recompensa invaluable para aquellos que, manteniéndose sin mancha del mundo, apartados del mundo, dedican su vida al servicio de su Creador. Hermanos, que el Señor nos bendiga, que el mensaje que hemos compartido en esta hora, a pesar de las imperfecciones de este servidor, pueda ser un mensaje que nosotros lo veamos no en las palabras de un hombre, sino en un escrito está. Prácticamente todo lo que hemos colocado en las diapositivas es un escrito está que se encuentra o en la Biblia o en el espíritu de profecía. Y aunque, o como lo dije hace un momento, aunque el mensaje que hemos compartido pueda ser un mensaje que tenga una música disonante a los oídos de muchas personas, porque hoy en día se predica un mensaje diferente, un mensaje donde estamos llamados a unirnos con el mundo en muchos sentidos, que nosotros podamos entender que estamos llamados a ser un pueblo diferente, un pueblo peculiar, que no le tengamos miedo a ser llamados un pueblo diferente y que podamos, si hemos de unirnos, si hemos de buscar la compañía de otras personas, que pueda ser de aquellas personas que aman a Dios, que aman su venida y que se deleitan en la verdad. Que el Señor nos bendiga. Bueno, agradecemos a Dios por este hermoso momento. Carlos Andrés, vamos de rodillas para que terminemos entonces con la oración, por favor, desde allá. Me gustaría saber si de pronto alguien quiere orar. Si no hay nadie más, yo lo hago, pero me gustaría que alguien pueda orar en función de lo que hemos mencionado y lo que hemos aprendido en esta mañana. De los hermanos, entonces, ¿alguien desea tomar la iniciativa, apreciados hermanos, para orar, por favor? ¿Alguno de los hermanos? Bueno, Bien, vamos a... yo, ¿vas a Sí, orar, Juan? adelante, adelante, Carlos Andrés. Ora tú, por favor. Ok, vamos a orar. Oremos. Amoroso y buen Dios,
Padre Celestial, nos dirigimos delante de usted en esta hora, agradeciéndole por el mensaje que ha traído a nuestras vidas en esta hora. Es un mensaje que todos nosotros necesitamos aplicar, necesitamos colocar en práctica. Padre Celestial, perdónanos porque quizá hasta ahora, en más de una ocasión, hemos estado en contacto con otras personas que no te temen, personas que no conocen la verdad, y hemos utilizado ese tiempo, ese espacio para unirnos con esas personas en todo, menos en lo que realmente debería suponer un momento donde podamos compartir tu verdad. En muchas ocasiones hemos utilizado aquel tiempo con nuestros seres queridos, con nuestros familiares que no conocen la verdad, que no te temen, para todo menos para hacer un esfuerzo decidido con acciones y palabras serias y sinceras para poder predicarles de un Jesús que los ama, que pronto volverá y que necesitan, al igual que nosotros, arrepentirse, consagrarse y vivir unas vidas santificadas para tu honra y tu gloria. Padre Celestial, ayúdanos a desconfiar de nosotros mismos. Te alabamos, te glorificamos, tu santo y bendito nombre, porque a través de tu obra, la obra de ti, del amado Espíritu Santo, de Cristo Jesús, en nuestra experiencia hay algunas victorias que hemos conseguido, pero no por mitas, Padre Celestial, bajo ninguna circunstancia que nosotros creamos haberlo obtenido ya, ni que nos consideremos demasiado fuertes como para exponernos de una forma voluntaria ante situaciones o con personas que hacen que nosotros veamos al pecado de una forma más favorable o que nosotros rebajemos nuestros principios. Ayúdanos a recordar, como lo hemos visto en el día de hoy, que siempre tu pueblo ha sido un pueblo separado. Siempre tu pueblo ha sido un pueblo peculiar, un pueblo con un carácter diferente, un pueblo con unas perspectivas diferentes, un pueblo con unos objetivos diferentes, con prácticas diferentes. No permitas que al igual o siguiendo la corriente del mundo nosotros busquemos la aprobación de él, sino por el contrario, como lo dice la hermana White en su propia experiencia, que buscar una sonrisa de aprobación de parte de Jesús pueda ser nuestro deseo y nuestro anhelo más grande. Amén. Que en el buscar y saber que estamos cumpliendo, Padre Celestial, con tus mandatos, con tu ley, con lo que tú quieres para nuestras vidas, sea realmente nuestro mayor objetivo, Padre Celestial, y que no nos importe lo que pueda decir el mundo respecto a nuestras diferencias. Padre de amor, hemos leído que podríamos hacer un bien mucho mayor si nosotros viviéramos vidas separadas del mundo, apartadas del mundo, y cuando estamos en contacto y en relación con otras personas, hablar de Cristo Jesús crucificado, resucitado y próximo a venir fuera nuestro principal y único tema de conversación. Ayúdanos a hacer lo que deberíamos, Padre Celestial, a permitir que el Espíritu de Cristo guíe nuestras acciones, aprender de Él, de cómo Jesús de forma continua y a lo largo de su experiencia vivió apartado del mundo, y cuando llevó a cabo su obra, su misión, entraba en contacto con las personas, pero no para unirse con ellas en ninguna otra cosa, sino por el contrario, para dar un mensaje claro, certero. Ayúdanos a darle un sonido certero a la trompeta, no solamente en denunciar el pecado, no solamente en predicar sana doctrina, sino que, Padre Celestial, nuestras vidas puedan ser vidas en las cuales demos un sonido certero a la trompeta. Que cuando las personas nos vean, no piensen en paz y en seguridad, sino por el contrario, que
vivamos de tal forma que cuando llegue el gran día, ellos no tengan nada que reprocharnos, nada que juzgarnos o señalarlos, sino por el contrario, que muchos por nuestra obra, nuestro testimonio, nuestras palabras, puedan proceder al arrepentimiento y quienes no, que su sangre no pueda ser demandada de nuestras manos. Padre Celestial, amado Espíritu Santo, amado Cristo Jesús, nos presentamos delante de ustedes porque vivir vidas como las que hemos mencionado, vidas santificadas, vidas separadas, no es posible sin su ayuda. Queremos trabajar para ustedes, pero queremos hacerlo con ustedes. Así que imploramos que la experiencia de estos hombres, de Nehemías, la experiencia de Jesús, la experiencia del pueblo de Israel, puedan ser ejemplos para nuestras vidas y que los contraejemplos de Saúl, de Lot, de la experiencia de aquellos hombres que no estuvieron dispuestos a ser hombres y mujeres separados para ti, sino que poco a poco se fueron uniendo con el mundo, puedan ser de reprensión también para nosotros. Padre de amor, Cristo Jesús, Espíritu Santo, quédense con nosotros, se los imploramos. Graben este mensaje en nuestros corazones. Lo pedimos no porque seamos dignos, sino en los méritos de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén.